supone que debería hacer un saludo, ¿no? Ya, bueno. La imaginación que tengo no es que brille demasiado. Así que vamos a dejarlo de momento en un hola. ¿Qué tal? Que nunca falla. Clásico para toda la familia. Bueno, cuando decidí hacer un canal tenía bastantes dudas sobre cómo empezar, sobre qué quería hablar en primer lugar, porque para mí un primer vídeo tiene que ser algo que te identifique, sobre todo algo sobre lo que entiendas, porque, vamos a ver, no somos el payaso de Wall Street, y sobre todo algo que te guste. Y pensé, vale, que me gusta, aparte de un imperio romano del siglo I. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Pues este señor. Así que, como en esta casa alabamos y glorificamos a Charlie Kaufman, pues vamos a hablar de una de sus mejores películas. No de las que ha dirigido, quizá en un futuro, sino una de las mejores películas que ha escrito. Así que, allá vamos. Adaptation nos presenta a Charlie Kaufman, un guionista al que le encargan adaptar el libro El ladrón de orquídeas. Lo que creía que iba a ser un trabajo sencillo se le empieza a hacer bola. Quiere ser fiel al libro, simplemente hablar de flores y no caer en todos los lugares comunes de Hollywood. No quiere catarsis de los personajes, no quiere escenas de acción y de suspense, solo quiere flores. Charlie es incapaz de encontrar su voz y la voz del relato, lo que le lleva irremediablemente a un bloqueo del que es incapaz de salir. Al mismo tiempo tiene que luchar contra su ansiedad social y la sensación del fracaso causada en gran medida por su hermano gemelo Donald, que decide de la noche a la mañana ser guionista y consigue rápidamente todos los éxitos que a Charlie se le escapa, no solo en el ámbito laboral, sino también en el personal. Además, en la película también se habla del proceso de escritura del ladrón de orquídeas y la relación que se establece entre Susan, la escritora del libro, y John, el protagonista de esta historia. Al menos la relación que Charlie imagina que se formó entre ambos. Esta no es una película sobre escribir una película, sino sobre intentar escribir una película y no volverte loco en el proceso. I should get coffee. Coffee would help me think. But I should write something first, then reward myself with coffee. Coffee and a muffin. Okay, so I need to establish the themes. Maybe banana nut. That's a good muffin. Es muy buena película, sí. Me siento personalmente atacada por esta escena. Sí. Pero bueno, a lo que íbamos. Que hay un millón de cosas sobre las que se puede hablar en esta película. Se puede hablar sobre las reflexiones sobre guión, especialmente las que tienen entre Charlie y Donald. Se puede hablar sobre la crítica al Hollywood más mainstream, que hay bastante. Incluso se puede hablar sobre su final, pero honestamente haces una búsqueda en Google, haces una búsqueda en YouTube y tienes un millón de vídeos, un millón de artículos hablando sobre el final. Así que no, queridos míos, no habrá aquí. ¿Vamos a hablar de alguna de estas cosas? No. ¿Por qué? Porque a una le gusta divagar. Pero dudo que como primer vídeo quede muy bien tenerme a mí divagando durante horas. Sin rumbo fijo. Y sin saber a dónde cojones voy. ¡Cuidado! Y esto es una amenaza, como lo quieras llamar. Así que vamos a hablar de cositas concretas. Empezamos. La diégesis es todo aquel material, tanto real como imaginado, que construye un universo en el que se desarrollará la historia. El universo diegético es el que se encarga de contextualizar tanto temporal como espacialmente la historia. Estos universos no solamente lo expresamente representado, también es todo aquello que pueda sugerir al espectador. Por ejemplo, estamos viendo una película y de repente tenemos una escena en la que se nos presenta un personaje al que llamaremos Bobby, que está en su habitación estudiando de chills, tranquilito, mientras escucha a Lady Gaga. ¿Qué nos estaría contando esta escena? Por un lado, que Lady Gaga existe en este universo diegético y que además
es cantante, y por otro, que posiblemente Bobby hetero no sea. Lo representado y lo sugerido. Lo más habitual es que las películas tengan un solo universo diegético, pero sí que existen excepciones, como sería por ejemplo el caso del show de Truman. En el show de Truman tendríamos por un lado el universo diegético de Truman y por el otro el universo diegético del exterior, aunque el universo de Truman estaría subordinado al de el mundo exterior. Algo parecido pasa con Adaptation, solo que en este caso tendríamos 3 universos diegéticos y no 2. Y además estos universos diegéticos se corresponderían con diferentes niveles discursivos dentro de la propia historia. La diégesis principal es la que está protagonizada por Charlie y que está basada en una persona real. En esta diégesis se cuenta la vida como guionista de Charlie, así como su vida personal, sus relaciones con las personas de su vida, su ansiedad social o sus problemas de autoestima. En la segunda diégesis se encuentra la historia de Susan Orlean. Susan también es una persona real, una periodista del The New Yorker que tras el éxito de un artículo sobre la vida de John LaGouche, escribió un libro sobre él, El ladrón de orquídeas. Es en esta diégesis donde se plasma el proceso de escritura y la relación que se establece entre Susan y John. En la tercera diégesis se encuentra la historia protagonizada por John LaGouche, una vez más, personaje que se basa en una persona real. En esta diégesis se narra la vida de este personaje dedicado al estudio, cultivo y recolección de las orquídeas en Florida. Para saber cómo estos 3 niveles son narrados, resulta interesante hablar sobre las diferentes figuras enunciativas que aparecen y los diferentes papeles que Charlie Kaufman desarrolla dentro de la historia. En primer lugar tendríamos al Charlie real, de Real Charlie, carne y hueso, no hay dudas de que existe, que sería el autor real. Básicamente es el autor real porque es quien ha escrito el guión, punto final, cerramos. En segundo lugar tendríamos al Charlie personaje, que además sería el protagonista de la diégesis principal. En este caso el Charlie real se convierte en una figura transtextual que participa de forma activa dentro del relato. Luego tendríamos al Charlie personaje / narrador. Charlie no es solamente el personaje principal, también es una especie de narrador, aunque no es un narrador demasiado activo ni demasiado presente, pero sí que de vez en cuando nos deja algún tipo de información sobre cómo se siente o lo que piensa en ese momento. Después de todo esto tenemos al Charlie personaje / autor. Nuestro Charlie ficticio es un guionista que, como el Charlie real, de Real Charlie, tiene que adaptar una novela y gracias a ello se nos presenta una reflexión sobre la escritura, proponiendo una estructura especular, de lo que hablaré un poquito más adelante, y un ejercicio de metalenguaje. El resultado de este proceso creativo sería la escritura de un guión, que sería un relato de segundo nivel perteneciente al relato principal, que supondría la creación de una diégesis nueva en la que convergen los 3 universos diegéticos. Por último tenemos al Charlie personaje del guión que él mismo está escribiendo. En esta ocasión también él participa como un personaje dentro del propio relato que él está escribiendo y se convierte una vez más en una figura transtextual, traspasa los límites del texto y participa de forma activa en él. Ouroboros. I don't know what that means. The snake, it's called Ouroboros. I don't think so. But anyway, it's cool for my killer to have this modus operandi. Otro aspecto de esta película que destaca bastante es su estructura especular. Pero para hablar de estructura especular primero sería necesario hablar sobre la autoconsciencia del relato. La tendencia habitual dentro de la narrativa audiovisual, especialmente la hollywoodiense, sería la del borrado de las marcas de enunciación. No obstante, hay otro tipo de narrativas en las que se pretende transgredir esta convención. De esta manera existen diferentes niveles de autoconsciencia, desde la máxima transparencia narrativa, lo que se denomina como grado cero de la representación cinematográfica, hasta el polo opuesto, en el que se ofrece al espectador diferentes mecanismos de enunciación. Hacer consciente al espectador del propio proceso de enunciación es uno de los principales objetivos del cine moderno como respuesta al cine clásico de Hollywood. Cierto cine clásico que se articula de una manera bastante transparente, se dejan vislumbrar algunos rastros del propio proceso enunciativo. Al mismo tiempo teníamos el cine negro, que ya proponía ciertos recursos estilísticos que provocaban extrañeza en el espectador.
Vamos, que iluminaciones extrañas, movimientos de cámara extraños, planos bastante poco naturales y cualquier imagen congelada, ruptura de la cuarta pared o efecto especial ya dejaba rastro del propio proceso enunciativo. La máxima autoconsciencia se consigue cuando se traspasan las barreras del texto y existe una interlocución entre autor y lector. Dentro de esto también puede haber diferentes grados, tanto la ruptura de la cuarta pared como la aparición del propio autor dentro del relato. La autoconsciencia es una acción de doble dirección. Puede venir desde el interior hacia el exterior y viceversa. Genet denomina esto como metalipsis narrativa y lo define como cuando un actor o su lector se introduce en la acción ficticia de su relato o un personaje de esa acción se inmiscuye en la existencia extradiegética del autor o lector, provocando un problema de distinción de los niveles. Más autoconsciente que todo esto puede ser el caso en el que la propia narración dirige toda su atención hacia los mecanismos de enunciación. Esta reflexividad se puede llevar a cabo a través de una estructura especular que consiste en reflejar en la obra y a su escala toda parte de la obra. Básicamente consiste en contar que se cuenta, escribir que se escribe y filmar que se filma. Por consiguiente, se busca reflexionar en el relato sobre el discurso que lo enuncia, explicándolo o simplemente hablando sobre él. En definitiva, lo que se propone es la articulación de lo también conocido como metalenguaje. Ya la que acabo con esto me doy cuenta de que antes había nombrado la estructura especular como si fuese a hablar la puta vida sobre ello y en verdad he dicho 4 mierdas y ya está. Y señores míos, pues esto va a consistir mi canal en mostrar expectativas sobre algo y al final no hablar casi nada de ello. Y ya estaría. Hasta aquí el vídeo y todo lo que tenía que contar sobre esto, que ahora viéndolo en perspectiva es más bien poco. Espero que os haya gustado, o al menos que no lo hayáis sufrido demasiado. Y por lo de siempre, suscribirse, darle like y un comentario estaría de agradecer. Si sois tan cabrones que vais a dejar un mal comentario, por fin, no lo hagáis. Os diría que me sigáis en las redes, pero si estáis aquí seguramente sea porque ya me seguís en algún lado, porque si no, ¿quién va a llegar aquí? Así que nada, si os quiere, hasta el próximo vídeo, cuando sea eso, que a saber.